La cuatrimoto más brutal que se ha fabricado no era una 500, no era una 450, tenía 350, un motor recortado a la mitad de su potencia y aún así era capaz de matarte en segundos. Yamaha tenía un motor, un bicilíndrico de 2 tiempos, 347 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido que en los años 80 movía una de las motos de calle más temidas que se han fabricado, la RD350 o la RZ350. Esa moto con ese motor sacaba casi 60 caballos de fuerza, 60 caballos en una moto que pesaba 150 kilos. Los que la montaron lo saben, los que no, imagínenselo. Era el tipo de moto que te podía matar en segunda si no sabías lo que hacías. Bueno, un día a los ingenieros de Yamaha se les ocurrió una idea brillante. Agregaron ese mismo motor, el de la moto que ya tenía fama de bestia en la calle, que mataba a muchas personas, que era la Widowmaker, la viuda negra, y dijeron, vamos a meterlo en una cuatrimoto. Pero había un problema. Una cuatrimoto no es una moto de calle. Una cuatrimoto lo maneja cualquiera. Se sube tu primo de 15 años, se sube tu tío que no ha manejado nada en su vida, se sube gente que no tiene idea de lo que tiene debajo de las piernas. Entonces Yamaha hizo algo que suena absurdo pero que es completamente real. Agarró ese motor, le arrancó el sistema de power valves que lo hacía tan potente, le puso carburadores más chiquititos, lo dejó con una compresión ridícula y básicamente lo domesticó. De casi 60 caballos lo bajaron a 34, lo castraron, le quitaron casi la mitad de lo que ese motor sabía dar. Y aún así, aún con el bozal puesto, lo que salió de esa fábrica fue la máquina más violenta, más adictiva y más incontrolable que ha existido en el mundo de las cuatrimotos. Se llamó Banshee 350. Ahora hablemos de historia. A mediados de los 80, el mundo de las motos todoterreno estaban en crisis, literal. Los triciclos, los famosos three-wheelers, estaban matando gente. No es una exageración, eran muy inestables, se volcaban con una facilidad absurda y la cantidad de accidentes y muertes llegó a un punto donde el gobierno de los Estados Unidos tuvo que intervenir. En el 88 se firmó un decreto de consentimiento que básicamente prohibió la venta de triciclos nuevos. Se acabó. La industria entera tuvo que reinventarse de la noche a la mañana y apostarle todo a los 4 ruedas. Pero el problema es que las 4 ruedas de esa época eran muy aburridas. Eran máquinas utilitarias, servían para trabajar en fincas, para cargar cosas, para moverse por el campo. Motores de 4 tiempos, un solo cilindro, potencia modesta. Cumplían su función, sí, pero nadie se subía a uno de esos y sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Nadie. Yamaha veía todo esto y sabía que había un hueco enorme. Honda y Suzuki dominaban el mercado con quads que eran confiables pero predecibles. Todos peleaban por el mismo terreno. El ATV práctico, el que compra el granjero, el que le regalas a tu hijo para que aprenda. Pero nadie estaba haciendo una cuatrimoto que fuera diseñada puramente para volar. Para sentir adrenalina, para competir. Y Yamaha tenía una ventaja que ningún otro fabricante tenía, la RD350. La RD350 era la última evolución de la línea RD de Yamaha, una serie de motos de calle con motor de 2 tiempos que se habían ganado una reputación brutal. Esa moto en su versión con power valves sacaba casi 60 caballos y pesaba 150 kilos. Para ponerlo en perspectiva, el Virago 700 de Yamaha con un motor de 4 tiempos del doble de cilindrada apenas sacaba 55 caballos. La RD o la RZ hacía más con menos de la mitad del tamaño. Era la prueba viviente de lo que un 2 tiempos bien hecho podía lograr. Pero la RZ tenía los días contados en Estados Unidos. Las regulaciones de emisiones la estaban asfixiando. En California ya la habían obligado a llevar convertidor catalítico, algo inédito en una moto, y para el 85 se acabó. No más RD350 en el mercado americano. El motor más emocionante que Yamaha tenía se quedó sin hogar. Entonces alguien en Yamaha conectó los puntos. Tenían un motor legendario que ya no podían vender en una moto de calle. Tenían un mercado de cuatrimotos que estaba desesperado por algo emocionante después de la muerte de los triciclos. Y tenían la ingeniería para hacer que esas dos cosas se encontraran. Lo que no sabían era que la máquina que estaban a punto de crear iba a volverse más famosa que la moto de donde vino el motor. En el 87, Yamaha suelta al Banshee al mundo. Y desde el primer segundo, todo el que lo ve sabe que esto no es una ATV o una ATV normal. Para empezar,
el sonido, escucha esto. Los ATVs de la época sonaban como podadoras de césped con esteroides. Un cilindro 4 tiempos, ese golpeteo sordo y predecible que ya todos conocían. El Banshee arrancaba y sonaba como algo que se escapó de un circuito de carreras. Ese chillido agudo de 2 tiempos bicilíndrico, ese alarido que le ganó el nombre Banshee, como el espíritu de la mitología irlandesa cuyo grito anuncia la muerte. Yamaha no le puso ese nombre por accidente. Debajo del plástico había un motor de 347 cc bicilíndrico en paralelo, 2 tiempos refrigerado por líquido. El mismo bloque base de la RZ o RD350, pero sin las power valves y con carburadores Mikuni de 26 milímetros en vez de los más generosos que usaba la moto de calle. Transmisión de 6 velocidades, arranque a patadas sin reversa. En stock el número oficial era 34 caballos de fuerza. No suena mucho cuando lo lees en un papel, pero ese número en papel era una mentira a medias, porque lo que no te decía la ficha técnica era cómo entregaba esos 34 caballos. Un motor 4 tiempos te da la potencia de forma gradual, como si alguien abriera una llave de agua poco a poco. El Banshee no hacía eso, el Banshee no te daba nada y de repente te daba todo. De golpe, sin aviso, sin transición, estabas rodando tranquilo en bajas revoluciones y el motor se sentía muerto, casi tímido, y en el momento en que tocabas el rango de potencia, esa cosa despertaba como si le hubieran metido un susto y te arrancaba los brazos de los hombros. Un 4 tiempos de 34 caballos es manejable. Un 2 tiempos de 34 caballos que te los entrega todos juntos en una franja de revoluciones estrecha, es una experiencia completamente distinta, y eso con un bozal puesto. Ahora súmale otra cosa, el chasis. El Banshee pesaba 175 kilitos. En el mundo de los ATVs o ATVs de la época, eso era ligero. La combinación de ese peso con esa entrega de potencia tan brutal significaba que la rueda trasera patinaba con solo pensar en el acelerador. Las llantas no podían con lo que el motor les pedía. Los ATVs que existían hasta ese momento eran muy predecibles, domesticados. El Banshee era lo opuesto. Era la primera vez que un fabricante metía un motor de moto de calle de alto rendimiento en una cuatrimoto de producción. Nadie lo había hecho. Y cuando la gente se subió por primera vez, carajo, la reacción fue unánime. Esto no debería ser legal. Ningún otro fabricante tenía respuesta. Honda, Suzuki, Kawasaki, todos estaban peleando con motores monocilíndricos de 4 tiempos. Ninguno tenía un 2 tiempos bicilíndricos en un ATV. El Banshee creó su propia categoría y se sentó solo en ella. Y ahí se quedó durante 20 años. Nadie sacó nada que pudiera competir directamente con lo que Yamaha había creado. Y entonces empezó la locura. Los primeros en darse cuenta de lo que tenían entre manos fueron los tipos de las dunas, Glamis, en el sur de California. Si no conocen Glamis, imagínense un desierto infinito de arena donde la única ley es quién va más rápido y quién se atreve a subir más alto. Ahí el Banshee encontró su hogar. En arena, esa entrega de potencia brutal que en tierra firme te podía matar se convertía en una ventaja descomunal. La rueda trasera necesitaba patinar para avanzar en la arena y el Banshee patinaba como ninguno. Mientras los 4 tiempos se ahogaban tratando de sacar torque de abajo, el Banshee gritaba en altas revoluciones y volaba, literal, sobre las dunas, como si la agresividad fuera una sugerencia. La apodaron el rey de las dunas y no fue un título que se ganó por marketing, se lo ganó a pulso. Pero en verdad, la historia no estaba en las dunas en sí. A ver, vamos a los garajes, retrocedamos un poco. Porque los que compraron un Banshee rápido se dieron cuenta de algo. Este motor tiene mucho más para dar. Yamaha lo castró, sí, pero lo había castrado con piezas que se podían quitar, guiño guiño. Los carburadores de 26 milímetros eran un cuello de botella obvio. La comprensión 6.5:1 era conservadora, hasta para los estándares de la época. Y la ausencia de power valves significaba que había un rango entero de potencia que el motor estaba dejando sobre la mesa. Y de ahí nació una de las comunidades de modificación más obsesivas que ha existido en el mundo del motor. Gente que le metía cilindros de la RD350 con power valves para recuperar lo que Yamaha le había quitado. Gente que cambiaba los carburadores por unos Keihin de 33 o 35 milímetros y sentía como si hubiera comprado un Banshee diferente. Gente que instalaba pipes de expansión, portaba los cilindros, subía la compresión, metía kits de stroker con cigüeñal de mayor carrera. Un Banshee stock daba 34 caballos, un Banshee bien modificado podía pasar de 60 o 70.
Los más extremos, los proyectos de drag racing con kits de cilindros aftermarket, cigüeñales de carrera larga y carburadores enormes, pasaban de los 100 caballos. ¿Recuerdas el peso, no? Un chasis que pesa lo que una lavadora. De esas chiquitas, claro. Y eso fue lo más loco. Yamaha nunca cambió el Banshee. En 20 años de producción, el modelo se mantuvo prácticamente idéntico. El mismo motor, mismo chasis, misma filosofía. Desde el modelo del 87 hasta el último de 2006 en Estados Unidos. Las diferencias eran cosméticas. Colores nuevos, calcomanías nuevas, pero mecánicamente era la misma máquina. Cualquier otro fabricante hubiera actualizado el modelo 10 veces en ese periodo. Yamaha no lo tocó y la razón era simple. No necesitaba tocarlo. La comunidad se encargó de evolucionar el Banshee por su cuenta. Yamaha les dio el lienzo y ellos pintaron lo que quisieran. Pero todo lo que hace ruido eventualmente molesta a alguien. Los motores de 2 tiempos tienen un pecado original: queman aceite mezclado con gasolina. Cada acelerada del Banshee escupía una nube de humo azulado que a los reguladores les parecía inaceptable. Y la EPA no negocia. Cuando las nuevas regulaciones de emisiones para vehículos off-road entraron en vigor, el Banshee quedó del lado equivocado de la línea. No había forma de adaptar ese motor a las nuevas reglas sin destruir exactamente lo que lo hacía especial. En 2006, el último Banshee rodó fuera de la línea de producción para Estados Unidos. Sin ceremonia, sin despedida, Yamaha simplemente dejó de enviarlo. En Canadá aguantó hasta el 2008. En Australia hasta el 2012, pero eran los mismos modelos. Yamaha no fabricó nada nuevo. Ya tenían lista la transición. El Raptor 660, el YFZ 450, máquinas modernas potentes que cumplían todas las normas. Pero cualquiera que haya manejado un Raptor y un Banshee sabe que no se sienten igual. El Raptor es rápido, capaz, serio. Pero el Raptor no te hace sentir que estás haciendo algo que probablemente no deberías estar haciendo. El Banshee sí, y cuando la EPA lo sacó del mercado, lo que desapareció no fue un modelo, fue esa sensación. Han pasado 20 años y los precios no bajan, más bien suben. Hay una industria entera dedicada a fabricar piezas para una máquina que ya no existe. Tipos que van por su quinto rebuild de motor, que conocen cada tornillo por nombre. Para ellos el Banshee no es un vehículo viejo, es el vehículo, el que los enganchó, el que casi los mata y por eso nunca lo vendieron. El Banshee no murió porque fuera malo, murió porque el mundo ya no lo toleraba. Y esa es exactamente la clase de máquinas que nunca se olvidan. Yo soy Ricardo para Alto Cilindraje, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Buenas rutas, amigos.